Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de FAS CPA y Consultants. La temporada de impuestos ya está aquí y hoy contamos con la presencia de nuestro CPA, Fulton Abraham Sánchez, quien responderá las preguntas más comunes sobre impuestos y te ayudará a presentar tu declaración sin complicaciones. Ya seas un individuo, un propietario de negocio o un inversionista, en este video cubriremos todo lo que necesitas saber sobre fechas límite, errores comunes, deducciones y cómo trabajar con un CPA puede marcar la diferencia. Comencemos. Primera pregunta es, ¿qué es la temporada de impuestos y por qué es importante? Ok, la temporada de impuestos es la, mm, el tiempo durante el cual los individuos en Estados Unidos y los negocios, las empresas, les reportan los ingresos y los gastos y pagan sus impuestos. Las fechas límite para los individuos es abril 15. Para las compañías, en el caso de compañías de responsabilidad limitada o LLC por sus siglas en inglés o corporaciones S, la fecha límite es hasta marzo 15. En el caso de corporaciones regulares, ellas van junto con los individuos a abril 15. Nosotros en la firma empezamos en el mes de febrero a enviar extensiones, de tal manera que si en este caso los clientes que hacen impuestos de manera individual tienen 6 meses hasta octubre 15, o las compañías que hacen sus reportes con nosotros tienen hasta septiembre 15 para entregar sus reportes. Muy claro. ¿Quiénes deben presentar impuestos? Todo sujeto o todo contribuyente, todo ciudadano o residente en Estados Unidos que ha recibido ingresos durante el año, sea de manera eh, en dependencia, es decir, que trabaja para una empresa, o de manera individual, o que tiene una empresa constituida y él o ella es el propietario, deben realizar su reporte de impuestos con el Departamento de Rentas Internas, o el IRS, IRS por sus siglas en inglés. El objetivo de esto es permitirle al Departamento de Rentas Internas, o reportarle al Departamento de Internas, sus ingresos y sus gastos con el resultado de las ganancias que han tenido, en el caso de las empresas, para poder hacer el cálculo de los impuestos y pagar esos impuestos, y en el caso de los individuos, reportar su nivel de ingresos y poder pagar sus impuestos y recibir su reembolso, en función de que los individuos pagan anticipadamente los impuestos cuando se hacen los descuentos de la nómina. Entonces, a final del año, el Departamento de Rentas Internas les da un reembolso por los impuestos que ellos han pagado anticipadamente durante el año anterior. ¿Cuáles serían los errores más comunes que la gente comete durante la temporada de impuestos? Los, Hay dos tipos de errores que son muy comunes. El uno es no enviar su reporte de impuestos, ante lo cual el IRS impone una multa de hasta el 5% de la cantidad que se debe pagar de impuestos, y este 5% es calculado a nivel mensual, liquidado a nivel mensual. Ustedes considerarán que, si esto lo miramos al año, es bastante oneroso deberle dinero al Departamento de Rentas Internas en los Estados Unidos. La otra multa, o el otro error, perdón, que es muy usual, es no pagar los impuestos a tiempo. Las personas que trabajan de manera propia o por cuenta propia, y las empresas que son corporaciones tipo C, corporaciones regulares, están obligadas a declarar, perdón, a pagar trimestralmente impuestos al Departamento de Rentas Internas. Cuando esto no ocurre, el Departamento de Rentas Internas pone una multa del 0.5% mensual sobre sobre el nivel de impuestos, o sobre la cantidad de impuestos que se debería haber pagado durante el año anterior. Es decir,
Em, el objetivo de esta multa es forzar a las empresas y a los individuos que liquiden anticipadamente de manera trimestral sus impuestos. En el caso de compañías como LLC y corporaciones tipo S, ellos no pagan impuestos, sino que estos ingresos se le pasan, se le transmiten a los dueños de estas empresas y son los dueños los que pagan impuestos por estas ganancias a nivel del año. Pero en muchas ocasiones, como estas ganancias deberían haberse hecho un abono trimestral, porque son ganancias que vienen de las compañías, igual muchos dueños de empresas LLC y corporaciones S también terminan pagando una multa por no haber liquidado trimestralmente los impuestos sobre las ganancias de los negocios que tienen. ¿Cuáles son los beneficios de la planificación fiscal? Eh, Básicamente es la disminución de la cantidad de impuestos que pagan. La planificación tributaria o fiscal, cuando se hace al momento en que ya se pagado los impuestos, es decir, al final, cuando ya las cuentas de la empresa están hechas y se ha determinado el nivel de ingresos, al final lo, el objetivo es que el dueño de la empresa baje o se lo baje o se lo ponga en un nivel de un corchete de impuestos más bajo. Los niveles de impuestos en Estados Unidos van desde el 10% hasta el 39%, dependiendo de las ganancias del negocio o del nivel de ingresos que tenga la persona. Puede ir un 25, normalmente 25, 28%, 35%. El objetivo de la planificación tributaria es traer ese nivel de ingresos a un nivel menor, disminuirlo con los vehículos de ahorro que el gobierno federal ofrece. En este caso serían planes de retiro como una cuenta de AIRA, que tiene un ingreso, que tiene un nivel determinado de contribución que varía por año. Los planes de retiro que la empresa pueda ofrecer a los empleados, como un SP-AIRA, donde se puede llevar un nivel de contribución desde la empresa, puede contribuir hacia los individuos y eso disminuye los gastos, incrementa los gastos de la empresa y disminuye las ganancias. Este tipo de vehículos de ahorro para el retiro son herramientas que los dueños de negocio pueden utilizar y que el objetivo es ayudar a disminuir la cantidad de impuestos que el empresario y en general inclusive los empleados que pueden contribuir a un plan de retiro de AIRA pueden beneficiarse para disminuir sus ingresos y con eso disminuir la cantidad de impuestos que pagan. ¿Por qué alguien debería contratar a un CPA en lugar de presentar sus impuestos por su cuenta? Esto viene de la pregunta anterior, es decir, ¿qué beneficio tiene la planificación tributaria respecto a si esta se hace al final, como yo mencionaba, o se puede hacer al principio? El CPA básicamente es como un doctor. Cuando uno está enfermo, no se automedica, sino que va a donde el médico para que con los años de experiencia y los estudios y las licencias que el médico tiene le pueda recetar. El CPA es igual, con los años de estudio y los exámenes que ha tomado para conseguir su licencia con el Estado y proteger a los contribuyentes. El objetivo es tener el acceso hacia un plan precisamente de planificación tributaria con el objetivo de disminuir los impuestos con todo lo que la ley permita. Entonces, esto se puede hacer al principio, al inicio, cuando el negocio se incorpora o el negocio inicia, se sientan con un CPA y este CPA le va a entregar, le va a proporcionar un plan que se debe iniciar con cuál es el vehículo respecto a qué tipo de empresa, si es una LLC, si es una corporación, qué es lo más aconsejable para
desde el inicio planificar tributariamente cómo, cómo se prefiere, si juntarlos en las ganancias de la empresa a nivel personal o que éstas estén separadas en el caso de una corporación. Y con eso medir cuál es el beneficio si yo recibo la cantidad de impuestos a nivel personal o si la dejo aparte en una corporación. Pero eso se hace desde el principio, porque si viene al final, como ocurre muchas veces, ya las cosas están dadas, ya el negocio está formado, quizás no hubo planificación tributaria, quizás la hubo, quizás no se ha hecho el seguimiento. Como decía en la anterior, hay vehículos de ahorro que se pueden utilizar, pero lo ideal es que se hagan los dos. Al inicio, una planificación tributaria que sea coherente al objetivo del dueño del negocio o los dos dueños, los accionistas o los socios, y que al final se haga un complemento con la planificación tributaria inicial. ¿Cómo puede alguien comenzar con FAS, CPA y consultantes? Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es, al consultarnos al inicio del negocio, hacemos todas estas particularidades, las tomamos en cuenta y conversamos con el cliente respecto a cuál es la mejor estructura del negocio para que sea una herramienta de planificación tributaria. Eso sería al inicio. Luego, al final del año, de igual manera, el cliente recibe la asesoría respecto a qué vehículos de ahorro están disponibles tanto a nivel de la empresa, por ejemplo, ofrecer un plan de retiro para los empleados, que las contribuciones, incluyendo el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, estas contribuciones van a disminuir las ganancias y por lo tanto disminuir los impuestos. Y a nivel personal, que otros planes como una cuenta de ahorro de retiro, un IRA, un IRA, pueden ser utilizadas con el objetivo de disminuir los impuestos. ¿Cómo sé qué deducciones aplican para mí? En el sentido de cuáles son los gastos que la empresa, o en este caso tanto los que trabajan como por cuenta propia como los que trabajan en empresas, cuáles son los gastos que deben tomar. Son todos aquellos gastos que son deducibles, que la IRS permite, son deducibles aquellos gastos que únicamente se utilizan para la creación del ingreso. Entonces, los gastos deducibles son la nómina, la consultoría que se paga por técnicos. Por ejemplo, si tienen un negocio de cyber security o seguridad de sistemas, todo lo que sean cursos, todo lo que sean instrucciones para los empleados son deducibles. Todo lo que tenga que ver con el contrato, la compra de equipos, contrato de programas y actualización de programas, todo esto es deducible. Pero lo que nosotros aconsejamos y que hemos visto en nuestros clientes es que clientes que vienen ya de otros CPAs, de otras firmas de contabilidades, que muchas veces las deducciones sobre los autos personales se toman al 100%. Y a menos que el transporte que se utiliza, el vehículo que se utiliza, sea una van que esté pintada con el nombre del negocio, en ese momento es deducible a un 100%. De otra manera, si el dueño o cualquier otra persona tiene un auto y lo usa para la empresa, y esto ocurre muchas veces con los autos que los dueños manejan, no es posible que se deprecien o que los gastos del auto, de gasolina o en pagos que se hagan, que se deduzcan al 100%, porque el IRS va a revisar las cuentas y lo primero que hace es ver los reclamos o los gastos que se ponen respecto al uso de vehículos. Esto ocurre tanto a nivel de las empresas como a nivel de los individuos. Por eso los individuos que trabajan por cuenta propia tampoco pueden deducir el 100% de los vehículos que utilizan. Si esto no es una van, si no es un camión, sino que deberían deducir solamente el 50%, porque nadie va a creer que un vehículo pues, se puede utilizar al 100%, que usted no lo maneje de manera personal. Entonces, tener mucho cuidado porque en las deducciones de vehículos que se toman en exceso, es una
es un indicador para que el IRS tenga la habilidad o la capacidad para para hacer una auditoría. El típico ejemplo son las comidas que se deducen solamente al 50%. A pesar de que se lleve a alguien a cenar por negocio, solamente el 50% se toma. Ese indicador es igual para el transporte, para los vehículos que no son camiones ni furgonetas que sirven para el negocio. ¿Qué sucede si presento mis impuestos tarde? Ok, si se presenta tarde, y esto lo hablamos al inicio, hay dos multas. Esta multa tiene que ver con la multa por haberlo presentado tarde, que hay una multa, y los intereses que se pagan por los impuestos que no se hicieron, se cancelaron en el momento en que el IRS requería. Entonces, si se presenta tarde, hay una multa por presentar tarde el reporte y hay una multa por pagar tarde también. Y esta multa tiene que ver con el 0.5% del saldo de impuestos que se deberían haber pagado y este 0.5% se liquida de manera mensual. A nivel anual estaría como por una tasa del 7% dependiendo el nivel de tasas de interés que haya en los Estados Unidos. Si las tasas de interés suben, esta tasa de interés también sube con ese incremento. Última y tercera pregunta. ¿Qué pasa si no he presentado mis impuestos en años anteriores? O todo depende si existe un balance a pagar. Si no existe un balance a pagar, no pasa mucho, pero el IRS sí pone una multa. Pero no hay multa por no pago de impuestos. Es una multa solamente por la no presentación. Entonces, el cero, o si hay un reembolso por que se han hecho pagos anticipados de impuestos, entonces el IRS hace la devolución, el Departamento de Rentas Internas hace la devolución, eh, cobra una pequeña penalidad, quizás no la cobre porque hay un reembolso y ahí termina. Si es el caso de que existe un balance a pagar, entonces hay dos multas. La multa por no haber hecho el reporte a tiempo, que se calcula el 5% del balance que se ha pagado, liquidado, del balance a pagar, de los impuestos a pagar, liquidado de manera mensual, más un 0.5% también liquidado de manera mensual sobre los impuestos que se apagaron a pagar. La segunda es por no pagar. Entonces hay una multa por no reenviar el reporte que es el 5% liquidado a nivel trimestral del valor que se debería pagar de impuestos y una multa por no pagar, que es el 0.5% liquidado sobre el valor a pagar de los impuestos, que corresponde, que si ustedes ven es muy oneroso deberle a la IRS, es hasta más barato a veces deberle a una tarjeta de crédito. Así que lo más conveniente es, si hay impuestos a pagar en años anteriores, comunicarse inmediatamente con un CPA calificado para que busque de qué manera se pueda deducir en todo lo que manda de la ley y reducir la cantidad que se debe pagar. ¿Entendido? Eso es todo por hoy. Recuerda, la preparación temprana de impuestos es clave para evitar estrés y penalidades. Si necesitas ayuda, contacta a FAS, CPA y Consultants. Si tienes preguntas sobre tu situación fiscal, déjalas en los comentarios o envíanos un correo a fa@fascpaconsultants.com. Nuestro equipo está aquí para ayudarte, así que no dudes en programar una consulta con nosotros hoy mismo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.